Hola mis alumnos, esta es la clase número 4 de Informática 2, área de administración. Vamos hoy a ver la función concatenar, texto en columnas, validación de datos, ¿ok? Y dentro de validación de datos también vamos a ver lista desplegable. Comenzamos con concatenar. ¿Qué es concatenar? Concatenar es unir el contenido de la celda que se encuentra, ¿ok?, a la derecha, a la izquierda o en otro lugar de la hoja de cálculo. En este ejemplo nosotros vamos a unir y escribir en cada una de estas celdas la siguiente información. Manzana, está acá en descripción, pertenece al rubro frutas, cuya unidad de medida es el kilo, aquí está kilo, y es cultivada en la granja La Pocha. Todo esto está en una misma celda, todo está en una sola celda. Vamos a unir todos esos caracteres. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, comenzamos primero con la función igual concatenar. Se abre paréntesis y comenzamos indicando el texto 1. El texto 1 se encuentra en mi hoja de cálculo en B5, así que voy hacia B5, hago clic donde se encuentra B5 manzana, ahí está. Se coloca ahora punto y coma, y como se quiere escribir el texto completo, entre manzana y pertenece hay una separación, un espacio en blanco, así que el espacio en blanco hay que dejarlo, pero como se trata de un carácter alfabético hay que colocarlo entre comillas, espacio en blanco, cierro comillas, punto y coma para el texto 3. El texto 3 igualmente entre comillas debo escribir lo que está aquí arriba, pertenece al rubro, y como fruta se encuentra en la celda C5, hasta allí llega el texto, cierro comillas, punto y coma, entre rubro y fruta hay un espacio en blanco, comillas, abro barra espaciadora, comillas, punto y coma. Entonces ahora viene el rubro frutas, así que hago clic en frutas, que es la C5, comillas de nuevo, entre frutas y cuya unidad de medida existe una separación, así que comillas, espacio en blanco, comillas, otra vez punto y coma, y escribo entonces ahora entre comillas cuya unidad de medida es, cerramos comillas, punto y coma, faltó el kilo, falta el, entonces voy a donde está espacio en blanco, el, entonces después de la comilla, después del punto y coma, comilla, espacio en blanco, comilla, punto y coma de nuevo, comillas, perdón, ahí no viene comillas, sino que viene kilo, así que voy a hago clic en D5, ahí estamos, D5. Como falta ahora decir, colocar y es cultivada en la granja La Pocha, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y es cultivada, así que comillas, y es cultivada en, ok, cierro comillas, punto y coma, otra vez comillas, espacio, comillas, punto y coma, y voy a donde está La Pocha. La Pocha está en E5. Ok, entonces vamos a verificar cada uno de los textos. Texto 1, texto 2, el 3,
el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya nos faltaría es cerrar el paréntesis. Cerramos el paréntesis. Bien. Y pulsamos la tecla Enter. Ok, aquí tenemos entonces. Manzana pertenece al rubro frutas cuya unidad de medida es kilo y es cultivada en la granja La Pocha. Esto lo hicimos con la función concatenar. ¿O se ve? Aquí está, concatenar. Si en caso cambio la información, por ejemplo, donde está B5, no es manzana, sino que por ejemplo coloco mango, entonces vamos a tener allí mango en el lugar donde nosotros hicimos los cambios. Entonces mango pertenece al rubro fruta cuya unidad de medida es el kilo y es cultivada en la granja La Pocha. Si cambio lo que yo cambie acá en las celdas de la hoja de cálculo, va a cambiar también en mi concatenación. Entonces fíjense la utilidad que tiene el concatenar. Tienen que seguir los pasos tal como están allí. Separar los textos con punto y coma. Si hay textos que son alfanuméricos, hay que colocarlos entre comillas, como son los espacios en blanco y el texto. ¿Ok? Y irlo en forma secuencial, separándolos con punto y coma cada vez que vamos nosotros escribiendo. Esto, claro, ¿no? Al nosotros copiarlo, o sea, utilizar el botón de relleno, lo vamos a aplicar en todas las celdas que contengan esa información. Ahí está. Entonces tenemos la segunda. Banana pertenece al rubro fruta cuya unidad de medida es kilo y es cultivada en la garota. Aquí está. Por ejemplo, vamos por acá. Ajá. Espinaca. Espinaca pertenece al rubro verdura cuya unidad de medida es el atado y es cultivada en la granja. Es cultivada en el ceibal. ¿Ok? Entonces fíjense la utilidad que se le está dando a esta función. Tienen que ustedes hacer este ejercicio que estoy colocando y que se los voy a enviar para que lo practiquen. Pasamos ahora para columnas. Vamos con columnas. En el caso de columna, aquí es lo contrario de concatenar. En concatenar estamos uniendo. En texto en columnas vamos a separar. Este es el caso. Tenemos nosotros nombre, apellido. Notas. Paulo Quintana, Mario García, Juana Alves, Leticia Costa. Fíjense que el nombre y apellido de cada uno está en una misma columna. Todo está, por ejemplo, Juan López se encuentra en A9. Laura Soria está en A16. Para separarlo, que es muy útil para cuando vayamos a utilizar base de datos y queramos ordenar por apellido o por nombre, es importante que la columna siguiente a las celdas que se quieran separar debe estar en blanco. Aquí debe haber una columna en blanco porque lo que tengan ustedes acá en este rango va a desaparecer cuando separen el texto. Así que tengan mucho cuidado con eso, siempre pendiente que tengan una columna en blanco. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El paso es primero seleccionar. Seleccionamos el rango que queremos separar en columnas y nos vamos entonces a la cinta de opciones datos. En la cinta de opciones datos ustedes se van a herramienta de datos y allí toman el botón o la opción texto en columnas. Hacemos clic, le va a presentar esta ventana. Es un asistente que tiene varios pasos, el cual le va a permitir separar. Aquí en este momento está unido, tiene unido. Esta información que está acá es parte de la información que tenemos seleccionada. Entonces tenemos delimitado. Sí, lo tenemos delimitado. ¿Con qué? Con un espacio en blanco. Podría ser coma, también podría ser punto y coma, depende cómo está delimitado o cómo se lo entregue.
Vamos con el botón siguiente. Entonces ahí nos dice que si es tabulación, bueno, pero vamos a escoger espacio en blanco. Fíjense que escoger espacio en blanco separa la columna nombre y la columna apellido. La está separando en este momento. Siguiente. Allí tiene la información. Esto es para cambiar formato, pero nosotros lo vamos a dejar en formato general ya que se trata de un texto. Y luego finalizar. Okay, observen, miren, aquí tenemos la columna nombre separada, la columna apellido separada. Vamos a cambiar aquí el ancho para que se vea. Aquí está, fíjense. Nombre y apellido, las dos separadas. Fíjense que este es lo contrario a concatenar. Aquí estamos separando. En concatenar unimos. En columna separamos. Texto en columna. Ok. Estas dos funciones son muy importantes. Se les va a pedir en muchas ocasiones. Así que muy pendiente con eso. Vamos ahora con la validación de datos. Supónganse ustedes que esta es una lista de alumnos y que acá nosotros queremos ingresar las notas de los alumnos. Por ustedes y por muchos es bien sabido que las notas en Venezuela se expresan entre 1 y 20 puntos. Entonces nosotros podemos hacer un sistema, ustedes pueden hacer un sistema más adelante, donde ustedes deban ingresar, o otra persona deba ingresar la información sobre las notas. Podrían colocar aquí una nota diferente, por ejemplo, en lugar de 20, colocar 21, 22, menos 10, menos 5. Esa información no debería aparecer acá. ¿Por qué? Porque nuestras notas son entre 1 y 20. Por lo tanto, tenemos que hacer una validación de datos y colocar los números enteros que van comprendidos entre el menor y el mayor. Entonces seleccionamos primero el rango donde deben ir esos números, volvemos a la cinta datos y ahora nos vamos a ubicar en validación de datos. Validación de datos. Allí hacemos clic y seleccionamos validación de datos de nuevo. Va a aparecer esta ventana donde vamos a configurar y vamos a indicar cuál va a ser, qué va a permitir, cuál va a ser la entrada de datos, cuál se va a permitir. Entonces, como los valores son enteros, vamos a escoger aquí número entero y él nos indica entre cuál y cuál número. Bueno, entonces el mínimo es 1, el máximo es 20. Pero también se puede agregar información a las personas que estén ingresando esa información. Donde dice mensaje de entrada, en esta pestañita nosotros podemos colocar un mensaje para que sepan o una información que le va a aparecer. Entonces el título puede llamarse notas y el mensaje podría ser introduzca la nota. En la siguiente pestaña tenemos mensaje de error. Podría aparecer un error, que alguien se equivoque introduciendo los datos y entonces el programa le avise que tiene un error allí. Entonces tenemos el estilo para ingresar, tienen grave, advertencia, información. Entonces podemos colocar advertencia. El título podemos colocar error, por ejemplo. En mensaje de error podemos colocar esto fuera de rango, fuera del rango, ok, porque no es un número que se encuentra entre 1 y 20. Bien, colocado entonces esto, tenemos allí el mensaje de error, el mensaje de entrada, la configuración, aceptamos. Entonces observen que inmediatamente aparece un cuadrito indicando para que introduzcamos la información donde
en C7. Vamos a hacer clic en cualquier parte. Fíjense que ese cuadrito no va a aparecer, solo aparece en este rango. Fíjense, en C7, en C17, en C23, en C8, donde está el rango que seleccionamos al comienzo. Entonces aquí ponemos que sacó el señor Pablo 12. Perfecto, no hay problema. Mario García sacó 05. Juan López, bueno, introduciendo los datos, la persona colocó 21. Al pulsar enter aparece error, fuera de rango, desea continuar. Supónganse que quiere dejar el 21, dígase que sí, pero no es así. Colocarse clic en no y nos da la oportunidad de arreglar. Si no era 12, no era 21, sino 12. Enter de nuevo. Fíjense cómo él va presentando el error. Si coloco, por ejemplo, menos 7, enter, está fuera de rango también. Así que le coloco no y coloco 7. Y así sucesivamente podemos ir llenando la información y va presentando allí los casos. Entonces 13, supóngase que este otro sacó 15 y voy introduciendo los datos progresivamente cada uno. Me equivoqué, 45, no, me da la oportunidad de arreglar. Entonces son 15, por ejemplo. Sigo adelante. Observen lo útil que es esta herramienta y que ustedes pueden armar su sistema para que otras personas lo utilicen y no tengan el cuidado de no equivocarse. Entonces lo que estamos haciendo se llama validación de datos. Ok, vamos a terminar acá. Bien, este es el último. Cuando vaya a la C24 no tengo la oportunidad, no aparece allí la información. Si la coloco 30, igual me lo va a recibir. ¿Por qué? Porque la selección fue hecha hasta la C23. Ok, borro este 30. Muy bien, entonces vamos ahora con otra validación de datos, pero en este caso se llama lista desplegable. Hacemos clic. Ok, muchas veces existen celdas que se repiten y que son productos que se encuentran, si son productos que se encuentran en un cierto establecimiento, y para no tener que estar escribiendo, nosotros las buscamos y las ingresamos. Entonces eso lo podemos hacer con la validación de datos también. Entonces en este ejemplo, recuerden, esta es la misma tablita que vieron en la primera, la que se concatenó. Ahí aparecía fruta, semillas, verduras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí no lo tienen. Nosotros lo vamos a ingresar. Para ello tenemos que tener en alguna parte de la hoja de cálculo, debemos tener entonces, en ese caso, los rubros, o en alguna hoja de cálculo, podría ser otra hoja, podríamos tener esos rubros para seleccionarlo. Eso lo tenemos que tener guardado en una base de datos. Entonces el primer paso es seleccionar. Seleccionamos el rango donde vamos a colocar uno de estos tres. Nos vamos otra vez para la cinta datos y de allí de nuevo a validación de datos. En validación de datos tienen ustedes, van a configuración. En configuración no es cualquier valor, sino que en ese caso sería la lista. ¿Cuál lista? Es la lista que estamos presentando acá. Así que tenemos acá que escribir, que seleccionar lista. En este caso te está pidiendo el origen, donde se encuentra esa lista. Tenemos una opción que nos permite ir a la hoja de cálculo. Esa opción tiene allí un botoncito con una flechita roja. Entonces hacemos clic para ir a la hoja de cálculo y seleccionar. Seleccionamos. La ventana que teníamos anteriormente se minimiza. Observen que al seleccionar ella presenta ese rango y observen cómo está anclado, ¿verdad? Restauramos la ventana, aquí está,
Y nos vamos con los mensajes. Podemos colocarle mensajes también, como en el caso anterior. Mensaje de entrada, el título, seleccione, vamos a colocarle mejor rubro, el mensaje de entrada, seleccione, el rubro, aceptar. ¿Por qué? Porque no debe haber mensaje de error, a menos que nosotros lo vamos a escribir. Entonces allí sí tenemos que colocar un error, un mensaje de error, y podría ser grave, título, podría ser otra vez la palabra error, y podríamos colocarle el mensaje: no está en la lista, no está en la lista. Ahora sí, le colocamos entonces la configuración. En este caso tenemos que ir a la hoja de cálculo, ingresar el rango donde se encuentra la información, regresar, podemos dar un mensaje de entrada, un mensaje de error, y ahora sí, aceptamos. Entonces fíjense que estamos en las D3 y lo presenta, miren, seleccione rubro. Puedo estar también en la D17, pasa lo mismo, en la D22 pasa lo mismo, pero al salirme ya no aparece. Entonces así, de esta manera, nosotros vamos al botón de flecha que aparece y escogemos, en este caso es frutas, banana hago clic, frutas también, maíz, en este caso es semillas, y supóngase que yo quise escribir algo, pera, cualquier cosa, FFF, enter, me presenta no está en la lista, reintentar. Entonces se borra y escogemos, en este caso pera y frutas, y así vamos a ir llenándolo cada uno de ellos paso por paso, ¿ok? Hasta llegar al final. Entonces este también lo van a hacer ustedes en su casa con mucha tranquilidad. Bien, lo voy a dejar hasta acá. Ya con esto entonces estamos terminando la clase número 4. Fíjense que vimos entonces, repito, función concatenar, texto en columna, validación de datos. En este caso realizamos un rango de datos que se encuentran entre un mínimo y un máximo valor, y también una validación de datos para la lista de desplegable. Entonces estén pendientes de la información que se les va a pasar en la plataforma de educación a distancia para que ustedes hagan la actividad correspondiente. Feliz día y hasta una próxima oportunidad.